Buenos días, nos encontramos con el periodista Jorge Aburto, que nos brindará una entrevista acerca de los hechos ambientales que han pasado y sobre las poblaciones indígenas. Buenos días, señor Aburto. Buenos días. Sabemos que Servindi es una organización que se encarga de dar a conocer hechos ambientales y de apoyar mucho a las comunidades indígenas, poblacionales, y quería saber cuál fue la finalidad de la creación de Servindi. Servindi es un medio de información indígena especializado en temas ambientales y en temas también relacionados a estas poblaciones, ¿no? Surgió justamente con la finalidad de promover el diálogo intercultural entre sectores de los pueblos originarios y la sociedad no indígena, porque veíamos de que existen muchos problemas, muchas demandas de estas comunidades, pero que realmente no son asimiladas, no son conocidas por el resto de la sociedad. Entonces, y también vimos que hay hechos que transcurren, ¿no? Decisiones políticas, una serie de acontecimientos a nivel nacional e internacional que deberían ser conocidos por los líderes indígenas, ¿no? Entonces, un poco que hacemos ese puente de doble vía, tratando de llevar información de las comunidades y también información general que les debe interesar a los líderes indígenas, ¿no? Lo que se dé a conocer mayormente. ¿De qué manera Servindi aporta en el bienestar ambiental del país, en el Perú? Nosotros hacemos una vigilancia muy cotidiana de lo que ocurre en temas ambientales y estamos siempre llamando la atención acerca de los problemas y las deficiencias que tiene el Estado para cumplir su rol, ¿no?, de proteger el ambiente. En ese sentido, nosotros estamos contribuyendo a darle voz a las miles de comunidades que están siendo afectadas por diversos problemas, por diversos pasivos, y que realmente su queja no llega a conmover a las autoridades porque están muy alejadas, porque viven en zonas rurales, o porque simplemente no tienen forma de hacerse escuchar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de recoger esas opiniones, de hacerles entrevistas, grabar sus demandas, sus comunicados y convertirlos en una información un poco más digerible. De hecho, que estamos aún bastante lejos de poder lograr el impacto que quisiéramos todavía. Darle mayor cobertura. Así es, ¿no? ¿Qué opinas sobre las acciones que toma el gobierno con respecto a los problemas en las comunidades indígenas? Nosotros vemos, y si nos basamos en fuentes oficiales como las de la Defensoría del Pueblo, o sea, existe una gran demanda de problemas insatisfechos o necesidades no atendidas, ¿no? Por ejemplo, existen miles de pasivos ambientales, ¿no? Un pasivo es algo que ha dejado una actividad extractiva, ya sea minera o petrolera, y que ha quedado como una fuente de contaminación. En el Perú estamos llenos de pasivos ambientales que no son atendidos, que el Estado todavía tiene una deuda enorme que atender, y por el contrario, la tendencia en los últimos años ha sido en debilitar la vigilancia ambiental, ¿no? Hay un organismo como el OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, en lugar de ser fortalecido, en los últimos años se ha venido debilitando, ¿no? Ha habido normas que se le ha quitado facultades, se le ha quitado presupuesto, y entonces, por el contrario, vemos una debilidad en el Estado en el manejo de los temas ambientales. ¿Qué piensas sobre las propuestas realizadas por los candidatos a la presidencia acerca de estos temas ecológicos? Justamente los últimos dos candidatos que están disputando la segunda vuelta, se ve una debilidad también en el tema ambiental, porque ambos ponen el acento en promover la inversión, promover el crecimiento económico, y para eso ellos usan la palabra de que hay que eliminar la tramitología, ¿no? Hay que eliminar las trabas burocráticas, hay que eliminar todos los problemas de trámites, ¿no? Y el problema es que muchas veces el tema ambiental lo ven como un problema de trámite, ¿no? Entonces no ven que cumplir con los estudios de impacto ambiental, que cumplir con los programas de adecuación y manejo ambiental, que cumplir con el tema de la consulta previa para que no haya impactos sociales, ¿no? Son requisitos necesarios que tienen que hacerse de la mejor manera, ¿no? Incluso Pedro Pablo Kuczynski dijo en algún momento que había que eliminar el Ministerio del Ambiente y convertirlo en una Secretaría Ambiental, ¿no?
Entonces, No ayudaría en nada. eso sería peor. Y por otro lado, la candidata Keiko, ella está haciendo alianzas con un sector muy peligroso que es la minería informal. Sus voceros están tratando de desdibujar la diferencia entre minería ilegal e informal, y ya anunció que va a derogar 2 decretos legislativos, uno que está eliminando, restringiendo la actividad ilegal en áreas protegidas, y otro que es para formalizar a los mineros informales. Ella está diciendo que va a atacar y va a derogar esos 2 decretos, con lo cual se va a entrar en un retroceso de lo que se ha venido avanzando. Ella lo que está anunciando prácticamente es un retroceso en el control de la minería ilegal, que es uno de los problemas más graves que hay en el país, porque contaminan las cuencas con mercurio y deforestan las áreas donde hay minería aluvional de los ríos, ¿no? Entonces, como está ocurriendo en Madre de Dios, donde se han deforestado más de 100.000 hectáreas de bosque. Entonces, respondiendo, ambas propuestas que están ahorita no son las mejores en materia ambiental. Exactamente. ¿Cuál fue el peor incidente que involucra al medio ambiente en el Perú? En el Perú han ocurrido varios incidentes, pero quizás los últimos han sido los derrames petroleros que han habido en el Marañón, ¿no? Han habido, en este año 2016, han habido 2 derrames muy fuertes. Sí, se dio a conocer internacionalmente también. Así es. Esos derrames ocurren con mucha frecuencia, a tal punto que no existe un registro acabado de cuántos derrames y accidentes han habido, porque hay federaciones que reportan decenas de derrames que a veces no llegan a los medios de comunicación. Entonces, pero ese derrame que ha habido, que ha alcanzado cerca de 2.000 barriles de petróleo en el Marañón, y que ha corrido por varios ríos, ese es uno de los accidentes más fuertes que ha habido en los últimos años, y lo peor es que no se atiende de manera adecuada, ¿no? Las secuelas de estos derrames tienen un largo impacto en la salud, en la alimentación de las poblaciones nativas que no tienen otras fuentes de agua, y también en enfermedades tóxicas, ¿no? Porque ellos ingieren pescados que están contaminados. ¿Usted qué acciones se tomaron ante estos hechos para solucionarlos, aparte de las empresas que fueron a limpiar y siguieron dejando los restos? Un problema, una deficiencia grave, por ejemplo, es que cuando ha habido mucha presión de la opinión pública, lo que ha hecho el Estado es imponer multas. El problema es que esas multas por lo general no se pagan. Las empresas tienen mucho poder económico como para judicializar estos procesos administrativos. Lo llevan al Poder Judicial y ahí quedan entrampados y las multas nunca se pagan. El otro tema es que si se pagaran las multas van al Estado y nunca llegan a las comunidades, o sea, las comunidades no se benefician en nada de las sanciones que aplican a las empresas infractoras. Entonces, al final los más afectados son los más dañados y los menos compensados. Entonces, en ese sentido, la labor del Estado todavía sigue siendo deficiente. Son mayormente las federaciones indígenas y las organizaciones no gubernamentales, las ONG, las que a veces van a registrar estos pasivos y van a denunciar las consecuencias que generan estos, ¿no? Hace poco ha salido un informe sobre el impacto del plomo en el cociente intelectual de los niños achuar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Hay niños achuar que su coeficiente intelectual se está viendo afectado por la presencia del plomo en niveles muy elevados en su organismo, ¿no? Y esto es una secuela de derrames que han ido ocurriendo en los últimos 40 años, pero que nadie registra porque son impactos de larga duración y que el Estado no está en capacidad de atenderlo. ¿Qué hacer para que los ciudadanos tomen conciencia con respecto con el cuidado del medio ambiente? Es una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque en realidad los medios de comunicación ahora están un poco siguiendo la información, pero de una manera fragmentada, de una manera descriptiva, de una manera inmediata, pero no provocan reflexión, no provocan interpretación, ¿no? Entonces, esa es una limitación enorme para entender los problemas ambientales, ¿no? Me parece que
tiene que haber una cruzada entre diversos sectores, ¿no? El sector de educación. Me parece que la escuela tiene que involucrarse en este tema, ¿no? Darle más espacio en la currícula al tema ambiental. Pienso que todavía no estamos plenamente integrados, no estamos plenamente... No tomamos conciencia en realidad. No estamos conciencia de la extraordinaria riqueza y biodiversidad que tiene el Perú y que merece ser una de nuestros capitales más importantes, ¿no? Lamentablemente sectores corporativos, empresariales han introducido en la mente de los peruanos de que el Perú es un país minero, por ejemplo. Hay mucha propaganda a favor de que el Perú es un país minero y no estamos valorando que el Perú es un país pesquero, es un Perú culinario, es un Perú paisajístico, es un Perú muy diverso, ¿no? Entonces un poco como que tenemos que romper el esquema de que el Perú solamente es minería y abrir un poco la mirada a valorar lo ambiental, ¿no? Y ahí los medios de comunicación tienen un rol importante, pero pienso que también el Estado debería hacer campañas mucho más fuertes. El Estado lo tiene más en los medios de comunicación. Sí, sí. ¿Qué riesgos podrían surgir en la cobertura de una noticia en base al tema ecológico? Bueno, hay un libro que ha sacado hace poco Sandro Macassi, que es un docente de la Universidad Católica, sobre la cobertura de conflictos socioambientales, que es muy valioso porque en realidad no estamos preparados y capacitados muchos de los comunicadores y periodistas para atender los conflictos, ¿no? Socioambientales, ¿no? Muchas veces solamente vemos el conflicto cuando estalla la crisis, que es un punto del conflicto, no es todo el conflicto. Entonces no estamos acostumbrados a prevenir los conflictos, incluso a ver el seguimiento del post-conflicto cuando se establecen acuerdos. Esas partes no son muy atendidas o no tienen mucha cobertura periodística, ¿no? Y eso es una limitación, porque a veces nos quedamos en el conflicto que es cuando se desencadena la crisis y la violencia, ¿no? Entonces, un poco como que eso es una limitación en la perspectiva de cobertura de los periodistas. Pero por otro lado, entre los riesgos que hay es que a veces se desatan situaciones de violencia donde se polarizan los discursos y no se ayuda a una solución y prevención de los conflictos, ¿no? Y eso parte porque a veces las mismas autoridades adoptan posturas extremas, ¿no? Entonces, como que no se ven las causas de los conflictos, sino que se atizan a los bandos en conflicto, ¿no? No se da a una solución. Entonces, y no estamos atacando las causas del conflicto, que a veces son causas muy diversas, y no estamos analizando los diversos actores del conflicto de una manera un poco más integral, de manera más cercana, ¿no? A veces van los periodistas de fuera al lugar del conflicto y ver los matices del conflicto, los bandos del conflicto, los signos del conflicto, y no estamos analizando las causas, a los actores en su real dimensión, y luego menos hacemos un seguimiento, por lo cual los conflictos a veces son recurrentes, vuelven a ocurrir, ¿no? Entonces, entre los riesgos está en en que los que cubren el conflicto en realidad se vuelven parte también del problema, porque no ayudan a aterrizar los problemas y tampoco a encauzar sus posibilidades de solución. Finalmente, ¿cuál fue el hecho o noticia que marcó su carrera como periodista? Yo empecé a involucrarme en los temas indígenas y ambientales porque en la década del 90, cuando yo trabajaba en el Congreso de la República, venían muchas delegaciones del pueblo Achanca, de la selva central de Junín, y venían con denuncias sumamente graves, ¿no? Como que, por ejemplo, los terroristas tenían secuestrados a niños de sus comunidades, tenían secuestrados a mujeres que las hacían lavar la ropa, cocinar, tenían secuestrados a líderes indígenas, a familias indígenas que habían perdido todo porque les habían quemado sus centros de identidad, sus chozas, ¿no? Entonces ellos venían a informar una serie de hechos terribles que estaban ocurriendo en la época de los 90, y acá en los periódicos apenas obtenía un pedacito al día siguiente salía un pedacito de noticias, ¿no? Entonces
Me acuerdo que yo ayudaba a organizar las conferencias de prensa, ¿no?, entre algunos congresistas y las delegaciones que venían a visitarlos al Congreso, y al final los periódicos salían muy poco, ¿no? Entonces eso fue lo que me decidió a mí a involucrarme en generar, por lo menos difundir por correo electrónico primero y después por internet, lo que pasa con estas poblaciones, ¿no? Entonces el drama del pueblo achánica para mí fue impactante. Yo empecé a trabajar justamente en la selva central y me vinculé mucho más de cerca con esta problemática y pude un poco aprender de ello, ¿no? Entonces se puede decir que el drama del pueblo achánica, que es un drama más allá de lo ambiental, es un drama humano, ¿no?, porque es todo un pueblo indígena el que estaba sometido por la violencia terrorista, ¿no? Bueno, señora Aburto, muchas gracias por la entrevista y por brindarnos más información acerca de Servini.